La policía encontró una bomba cerca de la cárcel de Santo Domingo, mientras familiares de los reos continúan el trágico reconocimiento de las víctimas. Israelíes en tecnología y materia de seguridad para combatir el narcotráfico y las estructuras narcocriminales que amenazan nuestro país. El proceso de investigación en contra de Guadalupe Llori seguirá después de que la justicia negó la acción de protección que solicitó. Las Fuerzas Armadas detectan e intervienen 2 pistas clandestinas utilizadas en el narcotráfico en la provincia del Guayas. Lunes noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Saludos amigos y buenas noches. Esta tarde un artefacto explosivo fue hallado en la vía de acceso a la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. Esto mientras la policía ofrece recompensas para la recaptura de 20 reos. Un equipo de Televistazo recorrió el centro por donde se fugaron los presos. El artefacto explosivo fue desactivado por unidades especializadas de la policía. Era una granada artesanal compuesta de clavos y tachuelas para causar mayor daño en caso de una detonación. Fue encontrada cerca de un puente en la única vía de acceso a la cárcel de Santo Domingo, por donde transitan constantemente policías y militares tras el amotinamiento de este lunes. Normalmente en este artefacto tiene que alguien estar manualmente con un fósforo eléctrico o con un fósforo artesanal a encender y tenía que serse activado. Esto no está para control o radiomando y todo ese tipo. Las autoridades no confirman quiénes son los autores del intento de atentado. Lo que sí reconocieron es que aún hay 20 presos fugados por los cuales se dará una recompensa. Que va de 500 a 3.000 dólares para aquellos ciudadanos que entreguen información valiosa. Nosotros ingresamos a la cárcel de Santo Domingo. Este es el pabellón de máxima seguridad, donde unos prisioneros asesinaron a otros 44 presos. Y este es el centro de detención provisional que incendiaron en la revuelta. Durante el amotinamiento, los presos realizaron este hueco en la pared del área de carpintería, precisamente para robar herramientas y seguir haciendo daño a la infraestructura del centro carcelario. Por ejemplo, para dañar esta pared por donde fugaron, pero esta mañana fue tapada. Son algunos, no le podría dar el número, pero ya están procediendo a hacer este trabajo para cubrir los huecos. La Policía Nacional confirma que ya se tiene el control del centro penitenciario. Los trabajos de reconocimiento de cadáveres continúan tras la masacre en la cárcel de Santo Domingo registrada el lunes. En los exteriores de la morgue se pone en evidencia el drama de los familiares que cuestionan la falta de información, dicen, un día después del amotinamiento. Fabiola Santana con el tema. Han pasado más de 24 horas y aún no saben si entre los 44 fallecidos en la cárcel de Santo Domingo están sus familiares. Al menos una decena de cuerpos han sido entregados. Para esto se cumple con un protocolo. Se informa discretamente al familiar. Lo llevan hasta un centro médico móvil para dar la noticia y ofrecer primeros auxilios en caso de requerirlo. Y luego reconocen el cadáver. Las escenas de dolor son estremecedoras. Esta mujer embarazada perdió a su esposo decapitado y tuvo que ser trasladada a un centro médico en ambulancia. Quienes se encuentran en los exteriores de la morgue cuestionan que se tenga la lista de 20 fallecidos identificados y no se les informe. Nosotros le dijimos que nos muestren fotos, que nosotros podemos reconocer a nuestro familiar.
y no piensan en el dolor que nos está sintiendo. Las necropsias las hacen 30 peritos de criminalística de Santo Domingo, Pichincha y Los Ríos. La Defensoría Pública patrocina a los allegados. Estamos coordinando con ciertos nombres. En este momento hay 3 personas que ya están identificadas y se procede ya a la entrega de los cuerpos. En los exteriores de la cárcel también hay personas que buscan información. No me conteste el teléfono, yo por eso he venido. Estoy en lo peor, no sé si esté adentro o esté muerto, no sé. Esta tarde se confirmó que se identificaron 31 cuerpos. De los asesinados, 2 son de nacionalidad venezolana. El gobierno cuestiona la decisión de los jueces que a través del habeas corpus favorecen a reos de alta peligrosidad. Diego Cuenca nos cuenta que 2 cabecillas de bandas narcocriminales accedieron a medidas judiciales que les permitieron salir de La Roca, que es la cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, uno de ellos nuevamente fue recluido en esa prisión junto a otros reos. A Guayaquil arribaron 6 cabecillas de las bandas criminales. La masacre que ocurrió el lunes en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. Son los mismos actores los que hace un mes en la cárcel de Turi, en Cuenca, participaron. Entre los privados de libertad está alias Sanchundia, un reo de alta peligrosidad, que en abril estaba recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del puerto principal. Sin embargo, el 30 de ese mes recibió una medida cautelar que le permitió ser trasladado al reclusorio de la provincia Sáchila, bajo el argumento de que era maltratado. Por eso un juez consideró que su vida estaba en peligro. La inteligencia penitenciaria sabía que su presencia en esa prisión iba a generar incidentes. Sí se conocía, esa alerta estaba pendiente y a eso obedece que al menos se tiene una capacidad de respuesta. Pero también Alexander Quesada, conocido como alias Ariel, cabecilla de la banda narcodelictual Los Lobos, se favoreció de un habeas corpus el pasado 26 de abril. Eso le permitió salir de La Roca y ser trasladado a la cárcel de Cotopaxi. De lo que observo, el SNAI en el caso del señor Quesada ha presentado varios escritos, todavía no consta el recurso de apelación. El director del servicio que atiende a los privados de libertad, SNAI, reprocha la decisión de los jueces. Debido a las decisiones judiciales que no nos dejan administrar los centros de rehabilitación acorde al nivel de peligrosidad de la persona privada de su libertad. Sin embargo, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas hace una observación. Los jueces no son responsables de verificar la seguridad de las cárceles. Así, desde enero hasta el 21 de abril de ese año, en Guayas la Corte atendió 124 solicitudes de habeas corpus, las cuales 40 fueron concedidas. El presidente Guillermo Lasso desarrolló en Israel una agenda dedicada al tema de la seguridad, que tanto nos preocupa a todos. Visitó a una empresa líder en desarrollo de equipos e infraestructura para combatir las amenazas internas y externas. Además, se anunció que se van a fortalecer los convenios existentes ya en materia de seguridad con Israel. El reporte con Lenin Artieda. El presidente Lasso en Tel Aviv visitó una de las empresas líderes en ciberseguridad y defensa del mundo y desde allá se refirió a la matanza que ocurrió ayer en la cárcel de Santo Domingo. Apenas aterrizamos en Israel, tuve la mala noticia de un nuevo amotinamiento en una cárcel del Ecuador, donde las bandas de narcotráfico disputan territorios tanto en las calles como en las cárceles. Y contaba qué es lo que el país está buscando, cuáles son los requerimientos más urgentes para hacerle frente a la inseguridad. Tecnología que nos permite enfrentar este nuevo enemigo, que es el narcotráfico, que es en alguna medida una guerra no convencional, difícil de predecir, donde un elemento que queremos fortalecer es el elemento de inteligencia, de información. En la comitiva presidencial se encuentra el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, quien contaba que los cambios deben empezar por los conceptos. Es indudable que Israel
dispone de la tecnología más avanzada del mundo. Es fundamental integrar al sistema de seguridad del Estado ecuatoriano. No se puede diferenciar entre defensa y seguridad ciudadana. Hay que integrar a los componentes del sistema y tener una visión integral. Ecuador buscará también revitalizar los convenios que existen con Israel en materia de seguridad, que dejen de ser letra muerta, que empiecen a funcionar. Vamos a actualizarlo y vamos a tener una relación Estado-Estado para que después de este viaje se consolide toda la cooperación de defensa de Israel en nuestro país. El gobierno busca asistencia técnica de Israel para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada, con infraestructura y equipos que fortalezcan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La próxima semana se definirá si Jorge Glass sigue en libertad o vuelve a prisión. La Corte de Santa Elena notificó a las partes con la audiencia de apelación del habeas corpus concedido al ex vicepresidente por un juez de Manglar Alto. Jacqueline Rodas nos cuenta más. Justo hace un mes, el país vio salir de la cárcel de la Tacunga al ex vicepresidente Jorge Glass, gracias a un habeas corpus concedido por un juez de la parroquia Manglar Alto, en medio de cuestionamientos por la falta de acción del gobierno en la audiencia. Luego de la conmoción que causó su liberación, pese a tener 2 sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción, la Procuraduría y el Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI apelaron el fallo. Subió a conocimiento de un tribunal de la Corte de Santa Elena que ya fijó fecha para la diligencia. Será el próximo miércoles 18 de mayo a las 9 de la mañana en el complejo judicial de la provincia. Si Glass sigue en libertad o vuelve a prisión, está en manos de los jueces Silvana Caicedo, Clever Franco y Juan Camacho. El procurador Íñigo Salvador anticipó que preparan sus argumentos para la audiencia. Que la Procuraduría General del Estado tuvo que haber sido citada a la audiencia de habeas corpus en Manglar Alto y no lo fue. De modo que por ese lado hay una causal de nulidad de todo el proceso. Si es que la Corte Provincial de Santa Elena emite su decisión con apego estricto al derecho, el señor Glass tendrá que volver al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Mientras el abogado de Glass defiende la legalidad del habeas corpus concedido y cree que debe confirmarse. Tiene que ratificar, tiene que rechazar el recurso de apelación presentado por el SNAI. Lamentablemente lo ha hecho sin considerar que no existió de ninguna manera una vulneración a los derechos dentro de la audiencia. No hay el hierro, como yo le digo, por parte del juez. Jorge Glass pagó 4 años y medio de los 6 años de prisión a los que fue condenado en el caso Odebrecht y 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Además, tiene una sentencia de primera instancia por peculado en el caso Singue, cuya apelación está pendiente. Pese al refugio político que Bélgica le concedió al expresidente Rafael Correa, en Ecuador sigue el trámite de extradición, debido a que no han sido en la Corte informados oficialmente. Al momento, un periódico traduce 3.000 páginas de la sentencia y las pruebas con las que Correa fue condenado en el caso Sobornos. El equipo legal internacional del expresidente Rafael Correa informó que Bélgica le concedió refugio político el pasado 15 de abril y que el Ministerio de Justicia de ese país habría adelantado que no dará paso al pedido de extradición que prepara Ecuador. Cuando un Estado ha otorgado el estatuto de refugiado, los otros Estados tienen que respetar esta decisión para parar todo pedido de extradición en contra de esta persona que está reconocida como perseguido político. Sin embargo, Bélgica no ha informado a las autoridades ecuatorianas sobre el refugio concedido. Por ello, la Corte Nacional sigue el trámite de extradición. Desde hace 15 días, un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura traduce a francés cerca de 3.000 hojas de la sentencia del caso Sobornos y las pruebas que la sustentan. Por la extensión del documento, se solicitó una prórroga hasta el 26 de mayo. A nosotros no tiene por qué impedirnos o frenar nuestro trabajo. Nosotros cumpliremos con pedir. Las demás autoridades cumplirán su trabajo y se sabrá la respuesta si es positiva, si es negativa. Necesitan unos días más para trabajar, sobre todo porque se trata de un lenguaje técnico y lo que se aspira, sin lugar a dudas, es hacer un trabajo de la traducción técnica en forma
correcta. Concluida la traducción, se enviará a la Cancillería ecuatoriana, que finalmente deberá oficializar el pedido ante Bélgica. Rafael Correa fue condenado a 8 años de prisión por el delito de cohecho debido a la trama de corrupción que manejaba su asesora Pamela Martínez, cobrando sobornos a empresas contratistas del Estado para financiar al movimiento político Alianza País. También tiene un llamado a juicio por el secuestro del político Fernando Balda. Un juez de Guayaquil resolvió la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dazum, que no hayan sido enajenados, así como la nulidad del proceso de valoración del supuesto perjuicio causado por los propietarios del ex Filambanco. La Procuraduría General del Estado y otras entidades de inmediato la resolución anunciada verbalmente este mes y que deberá ser manifestada por escrito en un plazo de 48 horas. Según la Procuraduría, la decisión del juez pretende convertir una acción de medidas cautelares en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías. Niegan la acción de protección presentada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, contra los miembros del CAL. La jueza del caso rechazó la solicitud por improcedente. Con ello queda vigente la denuncia contra Llori y la comisión que la investiga. Patricio Díaz nos tiene la reacción. La audiencia fue virtual y los legisladores la siguieron desde sus despachos. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, mediante una acción de protección, solicitó que la invasión de derechos. Pero la jueza del caso decidió rechazar su pedido. Acaba de decidir declarar improcedente la acción de protección, la deja sin efecto cualquier intención de Guadalupe Llori de pretender siquiera insinuar que este proceso ha sido viciado. Este sin duda es, creo yo, el principio del fin de todo este castillo de naipes, de decisiones judiciales, de injerencia judicial en la Asamblea, que es el peor precedente que pudimos haber visto en los últimos años. La presidenta de la Asamblea reaccionó a esta decisión judicial. Hemos pedido pues de que una apelación, sí, para hacer respetar los derechos tanto de la Asamblea Nacional como también los derechos humanos de la presidenta de la Asamblea. El procurador de la Asamblea, quien la representó, confirma que por ahora la denuncia contra Llori y la propia comisión que la investiga están vigentes. Así es, no se suspende por el hecho de la apelación, eso hay que ser muy objetivos. Sin embargo, hay otros mecanismos que se van a actuar al respecto. Llori, sin embargo, dice que analizará con sus abogados si debe o no asistir a la comisión. Es una comisión que comenzó mal y de verdad va a terminar mal porque violaron siempre el debido proceso y la seguridad jurídica. El denunciante Esteban Torres indica que la decisión de la investigadora y por lo tanto ya no tendría sustento, dice, la indagación de la Fiscalía contra 93 de los legisladores. Y lo que compete en estos momentos para la tranquilidad de la Asamblea y los ecuatorianos es que se dé un archivo hoy, antes de la comparecencia de la señora fiscal a la Asamblea Nacional. Pero la tensión en la Asamblea no pasa. Señor secretario, certifique la moción del señor Jaramillo. Una reunión con los presidentes de las comisiones tuvo estos tintes. Por favor, señora presidenta, no puedo seguir aquí. Así, la paz legislativa aún está lejos. La bancada de UNES denunció ante la Fiscalía a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Según los legisladores, cometió peculado. Aseguran que al usar al abogado del Parlamento como su representante en las denuncias para impedir su destitución, utilizó a un funcionario público para su beneficio, lo cual va en contra de la ley. Tanto Llori como el procurador de la Asamblea rechazaron la acusación e insistieron en que bajo el reglamento interno al procurador legislativo le correspondía esas funciones. Continuamos informando. Investigadores de las Fuerzas Armadas detectaron 2 pistas clandestinas ubicadas en la provincia del Guayas. Una de ellas estaría vinculada a un caso de narcotráfico ocurrido el pasado 24 de abril. Como nos cuenta Bessie Granja, los uniformados ejecutan una intervención en esa zona, en esos terrenos.
Los hechos fueron detectados cerca de la parroquia Virgen de Fátima en el cantón Yaguachi, provincia de Guayas. Hasta allí, personal de las Fuerzas Armadas acudió para intervenir estos espacios. Según las autoridades, pertenecen a compañías privadas. Son caminos que sirven para el traslado de productos, sin embargo, fueron utilizados por bandas narcodelictivas. Nosotros lo que hacemos es desde el aire hacer misiones de reconocimiento para ir identificando estas posibles áreas de operación y, como en este caso, en coordinación con el propietario, poder inutilizarlas. De acuerdo con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el pasado 24 de abril, desde este terreno habría despegado una narcoavioneta con rumbo a México, utilizando una matrícula falsa. Ambos países coordinaron acciones y se logró incautar 315 kilos de cocaína en Chiapas, en México. En Ecuador, Jaime Andrade es oficial de inteligencia y detalla las evidencias vinculadas con esta aprehensión. Pudimos encontrar varias lámparas, aproximadamente 40, que daban la iluminación a esta pista. Aquí se abastecieron de combustible y a la salida de este lugar fue capturado un camión con combustible y este combustible fue el que sirvió para abastecer a esta avioneta que despegó de aquí. Ese mismo día, otra aeronave aterrizó cerca de Chanduy, en la provincia de Santa Elena, y transportaba canecas de combustible, dinero en efectivo, armas de fuego y 220 ladrillos de clorhidrato de cocaína. En los últimos meses, 7 aeronaves han sido detectadas en el país vinculadas al narcotráfico. Asimismo, las autoridades supervisan más de 600 pistas que son utilizadas de forma clandestina por estas organizaciones. Para inhabilitar estos espacios, las Fuerzas Armadas, en alianza con los propietarios de estas tierras, instalan obstáculos para bloquear el posible despegue de avionetas con droga. Amarrados y con huellas de tortura fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres en una de las calles de ingreso a Huaquillas, en El Oro. El vehículo en donde fueron movilizadas las víctimas fue incendiado. Fabricio Lapo con los detalles. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los cuerpos de 2 hombres eran abandonados en una calle al ingreso de Huaquillas, en El Oro. La madrugada de este martes estaban amarrados y con huellas de tortura. Cristian Espinosa, jefe de la Unidad de Muertes Violentas, indicó que estos asesinatos son por la disputa de territorio entre las bandas, los choneros y los lobos. Asimismo, se encontró un manuscrito en una hoja de papel donde se acredita o se puede visualizar que indica que el hecho ocurrido fue por un cartel. Las 2 víctimas tienen antecedentes penales por robo y extorsión. Una de ellas es Roberto Vaca, alias Vaquita, y según las investigaciones de las autoridades, sería el hermano de un agente de policía que trabaja en Huaquillas. El vehículo en el que fueron movilizados los cuerpos fue abandonado a 200 metros de la frontera con Perú y fue incendiado. Según datos de la INACET, en Huaquillas, en lo que va del año ya se registran 23 muertes violentas en comparación con los 12 asesinatos del año anterior en el mismo periodo. El alcalde Alberto Astudillo pide incrementar el número de uniformados en la zona. Huaquillas tiene 80.000 habitantes y 80 policías. Eso nos reclama también la cantidad de policías, pero no tenemos eco tanto de las autoridades provinciales como nacionales. Ahora, la policía analiza las imágenes para identificar a los responsables. Y atención a esta noticia, la inflación, o sea, la subida generalizada de los precios, continuará durante los próximos meses. Así lo advierten los especialistas. Según cifras del INEC, los costos del transporte, algunos alimentos y de educación son los que más se han elevado en los últimos tiempos. Carla Delgado con el diagnóstico. La inflación de abril respecto al mes pasado fue del 0.59% en Ecuador. Así lo registran las cifras publicadas por el INEC. El aumento del precio de la gasolina súper, que hasta este martes es de $4.66, es uno de los elementos que tiene más peso en la inflación. De cerca le sigue el alza de costo de varios alimentos, como el aceite vegetal y algunas verduras, pero también en rubros de la educación, sobre todo en la parte privada. Una buena noticia y algo que no se menciona, pero hace un año atrás o hace 2 años atrás,
todos los otros bienes estaban en negativo y eso tampoco es positivo. Es decir, cuando existen síntomas de recuperación, el hecho de que los precios crezcan no es malo per se. Esta inflación no solo la registra Ecuador. Por ejemplo, Perú tiene el 8.62%, Chile el 9.4%, Colombia el 8.53%. El fenómeno, según el analista económico Ramiro Crespo, es global. Primero por el lado de la demanda, por el lado monetario, por la gran emisión de dinero que viene desde la crisis del 2008, y luego hubo más de inyección de dinero con el tema del COVID y la guerra, ¿no? Y también ahora tenemos una inflación de costos causada por la misma suba del petróleo. Y advierte que esta subida generalizada de precios no se detendrá por algunos meses, por lo que hace algunas recomendaciones para que esto no afecte directamente a la economía de las familias. La especulación tiene una razón de ser. Un poco es el susto, la mala información, etc. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer es informar, que el consumidor sepa dónde hay el mismo producto y a qué precios. Aunque en la práctica es inevitable, porque hoy la canasta básica familiar también es más costosa. Según el mismo INEC, en abril tuvo un aumento del 0.47%. Para adquirirla se necesita más de $728, cuando el ingreso de un hogar promedio es de 793. El concurso para la designación del nuevo Contralor del Estado tardaría al menos 4 meses más. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevé terminar el proceso en septiembre, mientras en la Asamblea se acelera el juicio político para para 4 de los 7 consejeros. Paul Romero con el informe. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue en su laberinto sobre la designación del nuevo Contralor del Estado que debía asumir funciones en marzo pasado? Según la vicepresidenta del organismo, María Fernanda Rivadeneira, están revisando las carpetas de los postulantes de la Comisión Ciudadana de Selección y asegura que no es una tarea sencilla. Hay que conformar veedurías ciudadanas, la creación del reglamento, las comisiones ciudadanas de selección, las etapas de impugnaciones, la convocatoria, hay que tener presupuesto para aquello. Una vez nombrada la comisión, vendrá el concurso propiamente dicho. Por esto y más, la designación del nuevo juez de cuentas del Estado sigue lejana. 4 meses es el tiempo que estimamos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Si no se cumplen esas fases, obviamente que el proceso podría ser nulo. Lo que sí camina rápido es el juicio político en la Asamblea, planteado por el correísmo y sus aliados socialcristianos, que buscan una eventual censura y destitución a los 4 consejeros de mayoría, aquellos que asumieron el control del organismo en febrero pasado. Si nos llevan a un juicio político, pues va a valer la pena ir a un juicio político, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas como la hemos venido haciendo, conforme a la Constitución, a la ley. Quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para cumplir su cometido, un contralor de bolsillo, y eso yo creo que ese sueño se les va a quedar en el letargo. En este juego de intereses políticos no sabemos el desenlace, mientras el país sigue sin contralor titular desde 2017, cuando Carlos Polit, prófugo de la justicia, abandonó el país. Tenemos más noticias para ustedes y gracias, como siempre, por acompañarnos. Más de 200 casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido se reportan en el mundo, lo cual ha encendido las alertas sanitarias en todas partes. Pese a que en Ecuador aún no se reportan contagios, el gremio de médicos de Pichincha hace un llamado a la población a mantener el uso de la mascarilla para evitar una posible transmisión. Y hay otras recomendaciones que les explicamos enseguida. Ahora, Rafael Aromida nos cuenta cuáles son los síntomas de esta infección. La alerta se generó en abril en Reino Unido. Es una extraña infección que afecta a menores de entre 1 mes y 16 años. Lo que preocupa es que no se conoce el origen real de la hepatitis aguda infantil, ya que no se han hallado indicios de los virus ya conocidos. No conocemos exactamente cuál es el mecanismo de transmisión a través del cual están adquiriendo esta enfermedad los pacientes que se han contagiado. No existe una relación entre un caso a otro.
Por ello, el Colegio de Médicos de Pichincha hace una advertencia a la población, pese a que en Ecuador aún no se han reportado casos. Higiene personal y alimentaria, también continuar utilizando la mascarilla, porque aún no sabemos si también puede ser de transmisión vía aérea. Los síntomas de alerta son vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, cansancio e ictericia, es decir, coloración amarillenta en la piel y ojos. El gremio de médicos afirma que ante cualquier alerta, lo recomendable es acudir ante un especialista. Lo que sí ha causado la alarma es precisamente que muchos niños han necesitado casi en un 10% de trasplantes de hígado y ha habido alguna mortalidad también. Al momento, más de 200 casos de hepatitis infantil aguda se han presentado en 20 países del mundo. Argentina y Panamá son las únicas naciones latinoamericanas donde se han reportado contagios con esta extraña infección. Y ahora insistimos en las recomendaciones que hacen los médicos para prevenir los eventuales contagios de hepatitis aguda infantil. Recordemos que todavía no se han detectado ningún paciente con esta enfermedad en nuestro país. Aquí están las sugerencias para evitar algunos contactos o contagios. Lavarse las manos, muy importante siempre. Cubrirse al toser o estornudar. Mantener el uso de la mascarilla y mantenerse informados en los canales oficiales de las entidades de salud. Pongámonos en guardia. El amotinamiento de la cárcel de Santo Domingo dejó en evidencia una vez más la sobrepoblación que existe en el sistema carcelario ecuatoriano. Una de las soluciones del gobierno era gestionar indultos. Sin embargo, según expertos, este proceso avanza a paso muy lento. Carla Delgado conversó con el director del Servicio Nacional a Personas Privadas de la Libertad para conocer más. El de Santo Domingo registra una sobrepoblación del 70%, uno de los factores que incidieron para que el control en este centro no sea efectivo. Pero no solo esta prisión tiene este problema. Según el Servicio Nacional a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, el hacinamiento en las cárceles del país es del 11%. El presidente Guillermo Lasso ofreció descongestionar al sistema carcelario como una de las soluciones para evitar más muertes y violentos enfrentamientos, que ya ubican al país dentro de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica. La meta era gestionar el indulto de al menos 5.000 personas privadas de la libertad con delitos menores o enfermedades terminales. El propósito del decreto es acelerar los indultos, como dije, de quienes podrían acceder a él, pero han seguido detenidos por estos trámites burocráticos. Sin embargo, luego de la firma de 3 decretos, apenas 500 reos han recibido este beneficio. Yo creo que aquí tiene que haber un equipo multidisciplinario y si no se dan abasto por la carga laboral, tiene que crearse una comisión de descongestionamiento para estos beneficios. Caso contrario, no lo van a poder hacer. El director del SNAI, Pablo Ramírez, asegura que el organismo ya ha simplificado varios trámites, pues la meta es 0 hacinamiento hasta diciembre. Gracias a 5 resoluciones que son fuerza de ley de la Corte Nacional de Justicia que nos ha facilitado esa simplificación de trámites. Por ejemplo, internamente en el SNAI antes eran 7 firmas, ahora son solo 2. Pero la experta señala que no solo esto se debe resolver, también órdenes de excarcelación que no se han ejecutado. Mientras tanto, las cárceles que tenían solo una capacidad para 30.000 reos, hoy registran unos 35.000. Policías y Fuerzas Armadas realizaron una requisa en la cárcel de Turi, en Cuenca, ante la falsa alarma de un motín. El alcalde de Cuenca se opone a que presos de alta peligrosidad sean trasladados hasta el recinto penitenciario cuencano, porque, dice él, allí no hay suficientes garantías. Nos informa María Gabriela Castro. Hubo nerviosismo la mañana de este martes en la cárcel de Turi, en Cuenca, luego de la falsa alarma por un supuesto amotinamiento en el pabellón de mediana seguridad. Se evidenció que no existe ningún tipo de alteración del orden, incidente o novedad.
Policía y Fuerzas Armadas ingresaron al centro penitenciario para hacer una requisa y precautelar el orden. Posterior, ya dentro de 24 horas, se detallará el parte policial respectivo con los resultados de ley. Sobre el posible traslado de personas privadas de la libertad, el alcalde Pedro Palacio se pronunció sobre la capacidad de la cárcel de Turi. No cuenta con las condiciones para albergar a más personas privadas de la libertad, ni garantizar las condiciones de seguridad mínima para proteger las zonas aledañas. Y no existe ninguna disposición del SNAI de realizar un traslado en este momento desde Santo Domingo. Actualmente 1.300 reos están recluidos en este centro carcelario. Bien, tiempo concluido, amigos. Les agradecemos la compañía. Buenas noches.